Buenas tardes, mi nombre es Santos Osvaldo Cervantes Barrón, mi número de matrícula es la 5613, actualmente estudiante del Instituto Técnico Electrónico de Chihuahua. En la asignatura de computación realicé una investigación del hardware principal de una computadora. Disco duro HDD, o conocido Hard Drive Disk en inglés. Es el componente en hardware donde se almacena su contenido digital, sus documentos, imágenes, música, videos, programas, preferencias de aplicaciones y sistema operativo representan el contenido digital almacenado. Es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos. Disco duro SSD, Solid State Drive. Es una nueva generación de dispositivos de almacenamiento que se emplea en equipos. Los SSD reemplazan los discos duros mecánicos. La unidad de estado sólido, la o el SSD, acrónimo inglés de Solid State Drive, también llamado a veces incorrectamente disco de estado sólido, pues carece de disco. Es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria no volátil como la memoria flash para almacenar datos en lugar de los platos o discos magnéticos de las unidades de discos duros HDD convencionales. Memoria RAM. La memoria RAM de acceso aleatorio RAM es la memoria de la computadora que almacena la información que un programa necesita mientras se ejecuta. La memoria de acceso aleatorio Random Access Memory RAM es una memoria de almacenamiento a corto plazo. El sistema operativo de ordenadores u otros dispositivos utiliza la memoria RAM para almacenar de forma temporal todos los programas y sus procesos de ejecución. Procesador. Permite que tu computadora interactúe con todas las aplicaciones y programas instalados. El procesador CPU Central Processing Unit es el componente más importante dentro del PC. Es el cerebro de todo el funcionamiento del sistema, el encargado de dirigir todas las tareas que lleva a cabo el equipo y de ejecutar el código de los diferentes programas. Tarjeta madre o motherboard. La placa base, también conocida como tarjeta madre, placa madre o placa principal, es una tarjeta de crédito común. Es una parte fundamental para montar cualquier computadora personal, de escritorio o portátil o algún dispositivo. La tarjeta madre es la columna vertebral que une los componentes de la computadora en un mismo punto y les permite comunicarse entre sí. Sin ella, ninguna de las piezas de la computadora, como el CPU, la GPU o el disco duro, podrían interactuar. La funcionalidad total de la tarjeta madre es necesaria para que una computadora funcione bien. La fuente de poder sirve para transformar un tipo de energía en otra necesaria para el correcto funcionamiento de nuestros dispositivos. Las fuentes de poder sirven para brindar el suministro de energía a cada componente del sistema, por lo que no solo alimenta la tarjeta madre, sino que también le suministra energía a los otros dispositivos complementarios que son insertados en la PC, como tarjetas, unidades ópticas, dispositivos que se conectan. Monitor. El monitor muestra la información de tu equipo, como imágenes y textos que son generados gracias a una tarjeta de video que se encuentra en el interior de la torre del computador. El monitor de PC, también llamado pantalla, monitor de ordenador y monitor de computadora, es el principal dispositivo de salida, entre paréntesis, interfaz, que muestra datos o información a todos los usuarios. Mouse. Es el ratón. Hace parte de los periféricos de tu equipo y es la parte del
computador que te permite interactuar con los objetos que aparecen en la pantalla por medio de un cursor o puntero que verás en el monitor. Por lo general, el mouse o ratón tiene dos botones, el izquierdo que te sirve para abrir, arrastrar, seleccionar y ejecutar funciones, y el derecho que te permite acceder a funciones adicionales de los comandos. La mayoría de los ratones cuentan con una rueda central conocida como scroll. Con ella podrás desplazarte por los documentos desde la parte superior a la inferior y viceversa. Teclado. Un teclado es un dispositivo de entrada en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir que utiliza un sistema de puntadas o márgenes para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían toda la información a la computadora o al teléfono móvil. Presenta teclas alfanuméricas, letras y números de puntuación, punta, coma, dos puntas, entre otras, y teclas especiales, las cuales cumplen ciertas funciones o se combinan en conjunto para lograr una función y evitar el uso del ratón. Por ejemplo, teclas de edición y teclas de dirección. Tarjeta de video es un componente que viene integrado en la placa base del PC o se instala a partes para ampliar sus capacidades. Una tarjeta gráfica o tarjeta de video es una tarjeta de expansión de la tarjeta madre o motherboard del computador que se encarga de procesar los datos provenientes del procesador y transformarlos en información comprensible y representable en el dispositivo de salida. Por ejemplo, monitor, televisor o proyector. Tarjeta de audio. Es una tarjeta de expansión para el ordenador que permite la entrada y salida de audio de forma regulada y controlada por un programa informático denominado driver. El uso típico de las tarjetas de sonido consiste en hacer mediante un programa que actúa mezclador que las aplicaciones multimedia de componentes de audio suenen y pueden ser gestionadas. Estas aplicaciones incluyen composición de audio y en conjunción con la tarjeta de videoconferencia también puede hacerse una edición de video, presentaciones multimedia y entrenamiento, entre paréntesis, videojuegos, etc. Carcasa. Es la caja de plástico metálica que contiene la placa madre, la unidad central de procesamiento del disco duro y el resto de los componentes. La caja, carcasa, chasis, tarro, gabinete o torre de computadora u ordenador es la estructura metálica o plástica cuya función consiste en albergar y proteger la mayoría de los componentes de una computadora personal, generalmente excluyendo la pantalla, el teclado y el mouse. Cooler. Es un ventilador capaz de enfriar y mantener la temperatura del PC en óptimo estado. Este elemento se encarga de mantener la temperatura del equipo en el estado ideal con el objetivo de que el extremo calor que se produce en las computadoras no acabe con la estabilidad de los mismos. Estos coolers para PC están disponibles en distintos tamaños y capacidades, proporcionando un rendimiento adecuado a la hora de acondicionar la temperatura de la PC, placas o tarjetas en todo tipo de funciones, ayudando también a silenciar el trabajo del equipo a velocidad reducida. BIOS es el software integrado al procesador central responsable de iniciar tu sistema. El propósito fundamental del BIOS es iniciar y probar el hardware del sistema y cargar un gestor de arranque, un sistema operativo de un dispositivo de almacenamiento de datos. Además, el BIOS provee una capa de abstracción para el hardware, por ejemplo, que consiste en una vía para que los programas de aplicaciones y los sistemas operativos interactúen con el teclado, el monitor y otros dispositivos de entrada y salida. Regulador de voltaje. Es un autotransformador que puede sumar o restar voltaje al sistema consistentes. Un regulador de tensión o regulador de voltaje es un dispositivo electrónico diseñado para mantener un nivel de tensión constante o regulable, en algunos casos con un circuito integrado. Los reguladores electrónicos de tensión se encuentran en dispositivos como las fuentes de alimentación de los computadores, donde estabilizan las tensiones de corriente continua usadas por el procesador y otros elementos. El hardware
son aquellos elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático, es decir, son aquellas partes físicas de un sistema operativo, tales como sus componentes eléctricos, electromecánicos, mecánicos y cualquier elemento físico que esté involucrado. Pues este es el fin de la presentación. Esta fue mi investigación sobre el hardware principal de una computadora. Muchas gracias.